Estás en Mírate. El próximo 24 de noviembre es feriado nacional, un nuevo feriado nacional porque se ha instituido hace muy poco tiempo en conmemoración de la Vuelta de Obligado. Es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Por qué, el porqué de esto? ¿De qué se trata la Vuelta de Obligado? ¿Por qué es tan importante para las autoridades nacionales? De este tema vamos a hablar después del auspicio con Germán Vicego, un profesor de historia de nuestra ciudad. Ya volvemos. Cada nuevo día, Valentín Caón pone su campo en movimiento, porque llevamos hasta su puerta todo lo que su producción necesita. Fertilizantes a granel, sólidos y líquidos, agroquímicos, bolsas para silo, lubricantes y combustibles. Además, gran oportunidad con el canje directo por cereal. Valentín Caón, distribuidor IPF, Villa María 0353 452 0848, Belville 03537 42 61 93. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué es esto de la Vuelta de Obligado? Refrescanos un poquito. ¿Qué pasó en esta Vuelta de Obligado? Que es un espacio geográfico la Vuelta de Obligado. Sí, Del la río, provincia de digamos. Buenos Aires, Así es. cerca de San Pedro. Bueno, esto está enmarcado en una cuestión que tiene varias aristas para abordarlo. Es decir, en 1845, cuando se da el 20 de noviembre, el mundo se enfrentaba a un nuevo hecho. Sabrás perfectamente el tema de la revolución industrial, una Inglaterra y una Francia que salían a buscar mercados para ubicar sus productos, para extraer la materia prima, para comprarla, y evidentemente que empieza lo que se llamó el neocolonialismo del siglo XIX, primer hecho. Segundo hecho, Argentina se encontraba en una situación de inexistencia de un Estado nacional, si cada provincia se autogobernaba, habiendo delegado simplemente en Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores que estaba encabezado por el gobernador Juan Manuel de Rosas. Alrededor nuestro había otra serie de inconvenientes, por ejemplo, un imperio del Brasil que estaba en plena etapa expansiva, una república del Paraguay que hacía muy poquito, en el año 44, había sido reconocida como Estado independiente por Brasil, por ejemplo, y que también estaba en una etapa expansiva, si bien el mariscal de Francia la había encerrado, pero estaba empezando un proceso de desarrollo autónomo en lo económico, y un Uruguay que estaba en plena guerra civil, en donde la ciudad de Montevideo, manejada por Fructuoso Rivera, estaba sitiada por Manuel Oribe. Oribe respondía a la política rosista y Rivera respondía a la política de los unitarios que estaban exiliados precisamente en Montevideo. Así que era una situación complicada. Pero en el fondo había un problema mayor, que era el problema de cómo se repartían las ganancias en la República Argentina. ¿Qué pasaba aquí? Acá había una única fuente genuina de ingreso, vamos a decir, que era la aduana del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires era el único que estaba habilitado para comerciar con el exterior. Es decir, recordá que acá había recién 14 provincias nada más. De Buenos Aires hacia el sur, es decir, lo último que había era Bahía Blanca, pero era un caserío nomás, no había ni siquiera un puerto, y en la Patagonia estaban todavía ocupadas por los pueblos aborígenes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el único puerto habilitado geográficamente para comerciar? El puerto de Buenos Aires. Ahora, usted me podrá decir, bueno, pero en el río Paraná también podría haber puertos fluviales. Los había. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que se había impedido la libre navegación de los ríos interiores. Entonces acá es donde se desata el conflicto, que es un conflicto que en el fondo es de intereses entre el litoral y la ciudad de Buenos Aires. El interior estaba languideciendo, ya empezaba una etapa de decadencia, lo que es tierra adentro, la parte mediterránea del país. El conflicto era porque el litoral tenía que pasar indudablemente por la aduana todo de Buenos Aires. Todo lo que le habían cerrado. Era la única puerta, digamos. Exactamente, Bien. Cueros a Inglaterra y tenían que pasar por Buenos poner Aires. en Buenos Pero Aires ¿cuál la era el aduana. problema? Buenos Aires, la aduana de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, ¿para quién quedaban los dividendos? Para la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto es lo que le hacía la primera entre los pares, primus inter pares, ¿no es cierto? También acá vamos a entender por qué la oposición de Rosas a todo lo que sea una organización nacional y a la creación de un Estado nacional. El Estado nacional se tenía que financiar con algo. ¿Y con qué se iba a financiar? Con la aduana, evidentemente. Tenía que repartir entre todos. Exactamente. Entonces ahí se plantea el problema central. El litoral lo que está reclamando, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, era la liberación de la navegación del río. ¿Liberación para qué? Para los buques internacionales, porque lo que se hacía era el cabotaje. Es decir, se cargaba en el puerto de Santa Fe, se llevaba al puerto de Buenos Aires, bergantines argentinos, ¿no es cierto? Y allí llegaban los barcos extranjeros a cargar y a pagar, evidentemente, lo que significaba la renta de aduana. Entonces, evidentemente, que este era el conflicto central.
¿Y cómo entran Inglaterra y Francia? Inglaterra y Francia entran por una cuestión muy simple. ¿Qué quieren Inglaterra y Francia? Que también está Brasil atrás. Lo que quieren es llegar a Paraguay. Lo que quieren es tomar mercados nuevos para obtener recursos que a ellos les sirven y para ampliar el comercio. Estamos en una época de pleno desarrollo comercial, del libre comercio, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que el Río de la Plata se convertía en ese sentido en un buen lugar, más que nada para comprar productos que luego eran industrializados, Liverpool, en Birmingham, en las grandes fábricas inglesas, que servían para el desarrollo de esta revolución industrial que estaba en marcha. Pero ¿qué pasaba? Si eso se permitía, se iba a habilitar al comercio internacional el puerto de Santa Fe, puertos en Entre Ríos, el puerto de Corrientes, el puerto de Asunción. Entonces, evidentemente, ¿quién se iba a ver perjudicado? La provincia de Buenos Aires. Desde Córdoba era más práctico y más, seguramente menos costoso enviar la mercadería exportable hacia el puerto de Santa Fe que hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces, evidentemente que esto a Rosas no le convenía en lo más mínimo. Entonces, de aquí que cuando Inglaterra y Francia, que aparte estaban metidas fundamentalmente Francia en el conflicto uruguayo, porque Francia también tenía las veleidades de expandir su imperio colonial. Acá estábamos hablando de la colonización del Asia y de la colonización del África en este momento. Pero también querían tener enclaves comerciales en lo que eran las repúblicas americanas. Y el Uruguay, en ese sentido, rodeado por dos gigantes, Argentina, la Provincia Unida y el Brasil, significaba algo interesante en este sentido, además de ser uno de los puertos de entrada al Plata. ¿Qué pasa acá? Bueno, es muy simple. Los ingleses y los franceses, una prepotencia propia de las potencias, quieren forzar la entrada al Río de la Plata y llegar al Paraguay. Brasil también está interesado en esto, porque Brasil había empezado una política de expansión hacia el interior. Brasil era costero, pero ahora empieza una política de expansión hacia adentro, hacia el Mato Grosso. ¿Y cuál era la manera más práctica para llegar al Mato Grosso? Por el río. Remontando el río Paraná, de allí el Paraguay, llegaban al Mato Grosso. Pero ¿qué pasaba? La Argentina impedía la libre navegación, la provincia de Buenos Aires impedía la libre navegación de los ríos interiores. De ahí que se desata este conflicto, que en el fondo es un conflicto de intereses entre la provincia de Buenos Aires, las potencias y también el interior litoraleño. Ahora, el interior litoraleño, ¿cómo jugaba acá? Porque indudablemente la provincia de Buenos Aires no quería abrir el juego. Y el interior litoraleño dice, bueno, yo estoy dentro de las Provincias Unidas, pero me conviene que se abra, digamos. El litoral en este caso, obviamente que todavía está subordinado al poder de Rosas. Es decir, Rosas era la figura determinante de la política argentina. No nos olvidemos, por ejemplo, que uno de sus lugartenientes estaba al frente de Entre Ríos, que era Urquiza. Urquiza les juega de callado en este momento. Si bien en algunos momentos hay una alianza con Madariaga de Corrientes, que era el gobernador, como protestando. Ferré ya lo había hecho antes, gobernador de Corrientes, protestando por esta imposición porteña. Pero nadie se animaba a tirar la estocada en contra de Rosas en este momento. Entonces, y más cuando quienes venían a forzar esto de la libre navegación eran potencias extranjeras. Es decir, el título de que te pongan inmediatamente que sos un vendepatria estaba allí muy cerquita. Nadie se iba a jugar en la defensa de esta entrada de ingleses y franceses. Pero también pensemos que esto es en el 45 y en el 51 se produce el levantamiento urquicista y la caída de Rosas. Es decir, acá ya nos está hablando de que el litoral estaba cansado de esta política porteñista. Una política que venía desde siempre, que ya había empezado en la época virreinal cuando se habilita el puerto de Buenos Aires y de ahí en más, tanto los unitarios como los federales, del bando que fuesen, que gobernaron la provincia de Buenos Aires, todos se negaron a la libre navegación de los ríos. Evidentemente que esto estaba en una situación de eclosión, es decir, las provincias litoraleñas tienen que haber mirado con buenos ojos esto. Pensá, Alberto, que esa flotilla de barcos son 11 barcos militares que avanzan, salen del puerto de Montevideo, escoltando aproximadamente a medio centenar de barcos mercantes que iban a llevar mercadería y a sacar cuero fundamentalmente de las provincias litoraleñas. ¿Qué pasa con esto? Vamos al 20 de noviembre, cuando la Argentina no tenía una flota importante, porque aparte era muy costoso mantenerla, los pocos barcos que teníamos, al mando del almirante Brown, que ya estaba muy viejo, estaban boicoteando, cercando el puerto de Montevideo en esta guerra civil. Es decir, ojo que la Argentina también estaba haciendo un bloqueo.
al puerto de Montevideo en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rosas le da la orden a Brown de que no se enfrente porque era en vano, Brown, con todo el dolor del alma, se tiene que retirar, ¿no es cierto? En cierta manera un escape. Los ingleses y los franceses ocupan el puerto de Montevideo y de allí avanzan por el río Paraná. Cuando llegan al recodo de lo que se llama la Vuelta de Obligados, cerca de San Nicolás, San Pedro. Un paso angosto, digamos, del río. Angosto, un recodo. Allí se instalan 4 baterías en la margen derecha del río. ¿Ponen cadenas también? Puede ser. Claro, es decir, 4 baterías, una al mando de Torne, otra al mando del hijo de Brown, de Eduardo Brown, otra de un tal Palacio y otra de un tal Álvaro Alzogaray, que estaba. Después Alzogaray tiene un hecho importante porque va a abordar un barco y lo va a recuperar, eso fue un hecho importante. Sus descendientes después toman otras rumbos. Entonces, aparte de las 4 baterías, 21 cañones, nada más, muy viejos, contra 100 cañones en esos barcos de primera categoría. Es decir, era una David contra Goliat. Germán, nos quedan 2 o 3 minutos. Sí, quiero redondear el tema. Ahí pierde la batalla, digamos, los argentinos o los de la provincia de Buenos Aires. Después, como te digo, tiran una triple cadena hacia un bergantín, para pararlo, no servía de nada, ¿no es cierto? Hay un bombardeo, pero los barcos ingleses inmediatamente y los franceses... ¿Y por qué después se capitulan o ponen la rendición? No sé si lo podés contar en un minuto. Rapidito, sí. Llegan a Corrientes, vuelven el año siguiente, muy lenta la navegación, vuelven el año siguiente en junio, pero todo ese tiempo las tropas argentinas, no es solo la batalla de la Vuelta de Obligados, hubo Tonelero, Quebracho, son varias las batallas que estuvieron hostigándolo permanentemente. Y cuando después los barcos querían remontar de nuevo el río, los averiaban indefectiblemente las tropas argentinas. Entonces, evidentemente que los franceses y los ingleses se dan cuenta que esto no era viable. Claro. Entonces, evidentemente que van a capitular. ¿Para qué seguir con esto si vamos a tener que soportar el fuego permanente? Rosas se afianza, efectivamente, firman un tratado, los ingleses y los franceses, más vale tengámoslo de amigos, volvamos a recuperar, y te doy este datito nomás que lo da un enemigo de Rosas, ¿no es cierto?, que va a ser José Ingeniero cuando escribe. En el año 44 las rentas de la aduana, un año antes, eran de 2 millones de pesos. En el año 46, después de haber empezado el bloqueo, porque los ingleses y los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires, eran apenas 300.000 pesos. Estamos hablando de moneda de aquel entonces. Se había derrumbado. Y a los ganaderos porteños, que eran los que sostenían el gobierno rosista, también les interesaba liquidar el pleito de una vez. Es decir, esto estaba arruinando a la provincia de Buenos Aires. Y eso no lo podían permitir, porque fundamentalmente se arruinaba el negocio de la venta de cuero. Se llega a un acuerdo entre ingleses y franceses para firmar con Rosas, pero evidentemente que luego el conflicto continuó a tal punto que se va a meter el Imperio del Brasil y en el año 51 se encuentra un aliado inesperado que era Urquiza, cansado de esto, de la no libre navegación de los ríos. Y cuando se sanciona la Constitución del 53, ya de neto corte urquicista, ¿qué dice la Constitución en ese sentido? La libre navegación de los ríos. Gracias, Germán. La verdad que da para conclusión y seguir charlando porque me dejaste pensando en un montón de cosas, pero el tiempo es tirano en televisión. Pero muchas gracias por el aporte. A vos por invitarme. Nosotros no nos queda más tiempo, nos encontramos dentro de una semana. Les recordamos entonces 29 de noviembre, quien desee ir a la charla, a la conferencia de economía con cena incluida en el Amerian, en el bar, en el restaurante María del Amerian, puede inscribirse en info@albertocosta.com.ar. Los esperamos. Buenas noches, muchas gracias. I guess I didn't know. I guess I didn't know.